¿Alguna vez has sentido que algo invisible te controla? Que tus pensamientos no son completamente tuyos, que hay días en los que simplemente funciones en automático, desconectado de ti mismo y del mundo que te rodea? Detente un momento. Piensa, en la última vez que tuviste una corazonada que resultó ser cierta, esa vez que sentiste que alguien te observaba y al voltear, efectivamente había alguien mirándote. O cuando pensaste en una persona que no veías hace años y esa misma semana te la encontraste. ¿Casualidad? ¿Intuición? ¿O algo mucho más profundo? Lo que voy a contarte hoy podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la realidad. Y todo comenzó con la desaparición de un hombre brillante que se acercó demasiado a una verdad incómoda. De diciembre de 1994, Ciudad de México. El neuropsicólogo Jacobo Grinberg Silverbaum desaparece sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, su coche en el garaje, sus investigaciones. Sus investigaciones eran lo que realmente importaba, porque Jacobo no era un científico cualquiera. Era el hombre que estaba descifrando los secretos del campo neuronal. Esa invisible red de conexión que une todas las mentes humanas. Y lo que descubrió fue tan poderoso que se volvió peligroso. Pero antes de contarte sobre su desaparición, necesitas entender quién era realmente Jacobo Grinberg. Porque su historia es también la historia de un conocimiento ancestral que la ciencia moderna había olvidado hasta que él lo recuperó. Jacobo Grinberg nació en 1946 en una familia judía de clase media en la Ciudad de México. Desde pequeño mostró una curiosidad insaciable por los misterios de la mente humana. Pero no era solo curiosidad intelectual, era personal. A los 12 años, Jacobo experimentó algo que cambiaría el curso de su vida. Durante una meditación espontánea, sintió como si su conciencia se expandiera más allá de los límites de su cuerpo. Por unos minutos, experimentó lo que él mismo describiría años después como conciencia pura. Un estado donde no existía la separación entre observador y observado. Esa experiencia lo marcó para siempre. Desde ese momento, su vida tuvo un solo propósito: entender científicamente qué había pasado esa tarde y por qué la ciencia occidental parecía ignorar por completo estos fenómenos. Estudió psicología en la UNAM, pero pronto se dio cuenta de que la psicología tradicional no tenía respuestas para sus preguntas. Se especializó en neuropsicología, luego hizo un doctorado en psicofisiología en Nueva York, pero algo seguía faltando. El encuentro que lo cambió todo en 1977. Jacobo conoció a Bárbara Guerrero, una mujer extraordinaria que cambiaría no solo su vida personal, sino también el rumbo de sus investigaciones. Bárbara era curandera tradicional, heredera de un linaje de conocimiento ancestral mexicano que se remontaba a los tiempos prehispánicos. Lo que Bárbara le enseñó a Jacobo no estaba en ningún libro de neurociencia. Le mostró que la conciencia humana podía acceder a niveles de realidad que la ciencia occidental ni siquiera reconocía. Le enseñó técnicas milenarias para expandir la percepción, para acceder a lo que ella llamaba el espacio donde todo está conectado. Pero Jacobo no se conformó con creer, necesitaba medir, cuantificar, demostrar. Así nació su misión: traducir el conocimiento ancestral al lenguaje de la ciencia moderna. Imagina por un momento que pudieras demostrar científicamente que la conciencia humana no está limitada al cerebro individual, que existe un campo invisible que conecta todas las mentes, como una especie de Internet cósmico al que podemos acceder. Eso es exactamente lo que Jacobo Grinberg estaba probando. Durante más de 20 años, este neurocientífico mexicano realizó experimentos que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la mente humana. Sus investigaciones no eran especulación New Age,
eran ciencia pura y dura, con electrodos, mediciones cerebrales y resultados reproducibles. Su teoría del campo neuronal proponía algo revolucionario: que existe un campo de información que rodea y conecta todos los cerebros humanos. Un campo al que podemos acceder conscientemente si sabemos cómo hacerlo. ¿Te suena familiar esa sensación de saber que va a llamar a alguien justo antes de que suene el teléfono? ¿O pensar en una persona y encontrártela al día siguiente? Jacobo tenía una explicación científica para eso, pero sus teorías iban mucho más allá de simples coincidencias. Hablaba de la látice, una estructura invisible de información que interpenetra toda la realidad. Según sus investigaciones, cuando aprendemos a acceder conscientemente a esta estructura, podemos influir en la realidad de formas que parecen imposibles. Los experimentos que cambiaron todo en su laboratorio. De la UNAM, Jacobo realizaba experimentos que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Conectaba electrodos a dos personas en habitaciones separadas y completamente aisladas electromagnéticamente. Cuando una de ellas recibía un estímulo luminoso, un flash de luz brillante, el cerebro de la otra mostraba actividad sincronizada en exactamente el mismo momento, sin haber visto la luz. No era telepatía, era algo mucho más profundo. Pero había más. Jacobo descubrió que cuando dos personas meditaban juntas regularmente, sus cerebros comenzaban a sincronizarse de formas cada vez más complejas. Era como si desarrollaran un lenguaje neuronal compartido. En sus experimentos más avanzados, logró documentar algo aún más extraordinario. Personas que habían desarrollado lo que él llamaba conciencia sintética podían influir en los patrones cerebrales de otros, incluso a distancia. No se trataba de control mental, sino de algo que él describía como resonancia consciente. Una de sus colaboradoras más cercanas, la neurobióloga Ruth Cerezo, documentó casos donde curanderos tradicionales podían alterar los patrones de ondas cerebrales de sus pacientes simplemente mediante la intención enfocada. Jacobo no solo lo midió, sino que comenzó a entrenar a personas comunes para desarrollar estas habilidades. La conexión con tu vida. Si te dijera que su teoría explica por qué te sientes vacío aunque lo tengas todo, piénsalo. Vivimos en la época más conectada de la historia, pero también en la más ansiosa, deprimida y desconectada. ¿No te parece contradictorio? Jacobo había descubierto que el campo neuronal puede ser interferido, bloqueado, manipulado, y en una sociedad bombardeada por información constante, ruido electromagnético y estímulos diseñados para capturar tu atención, ¿qué crees que le pasa a tu conexión natural con este campo? Se desconecta, te desconectas. Esa sensación de vacío existencial, esa ansiedad sin causa aparente, ese sentimiento de estar perdido aunque tengas todo lo material que necesitas, podría ser el resultado de estar desconectado de tu verdadera naturaleza como ser consciente. Jacobo había identificado lo que llamaba ruido neuronal sintético, interferencias artificiales que bloquean nuestra capacidad natural de acceder al campo neuronal. Este ruido proviene de múltiples fuentes, desde la saturación de información digital hasta los campos electromagnéticos de nuestros dispositivos, pasando por patrones de pensamiento obsesivo que se alimentan de la ansiedad constante. Pero aquí viene lo más perturbador. Jacobo había comenzado a sospechar que parte de este ruido no era accidental, que existían tecnologías y métodos diseñados específicamente para mantener a las personas desconectadas de su potencial consciente natural. El poder que no quieren que tengas aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Si existe un campo neuronal que conecta todas las mentes,
Y si este campo puede ser influenciado conscientemente, entonces quien domine esta tecnología tendría un poder increíble. El poder de influir en los pensamientos, emociones y decisiones de millones de personas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos pensamientos parecen extenderse por la sociedad como virus? ¿Por qué de repente todos hablamos de lo mismo, compramos lo mismo, tememos lo mismo? Jacobo no solo había descubierto el mecanismo, había comenzado a enseñar cómo las personas comunes podían acceder a él conscientemente. Estaba democratizando un poder que, hasta entonces, solo unos pocos conocían y controlaban. En sus últimos años de investigación, Jacobo había comenzado a estudiar lo que él llamaba tecnología de la conciencia, métodos para amplificar y dirigir intencionalmente la influencia consciente a través del campo neuronal. Sus hallazgos sugerían que pequeños grupos de personas entrenadas podían generar ondas de coherencia que afectaran positivamente a comunidades enteras. Imagina el impacto. Una población que pudiera acceder conscientemente al campo neuronal sería imposible de manipular. Personas que desarrollaran su atención pura, como la llamaba Jacobo, se volverían inmunes a la propaganda, a la manipulación emocional, al control mental sutil. Las señales de alarma durante 1994, varios eventos extraños comenzaron a rodear la vida de Jacobo Greenberg. Colegas cercanos notaron cambios en su comportamiento. Parecía más cauteloso, más reservado sobre sus investigaciones más avanzadas. Sus colaboradores en el laboratorio reportaron que había comenzado a recibir llamadas telefónicas extrañas. Llamadas donde nadie hablaba del otro lado o donde voces desconocidas le hacían preguntas aparentemente inocentes sobre sus experimentos. Jacobo había comenzado a guardar copias de sus investigaciones más importantes en lugares seguros fuera de la universidad. Le había dicho a su hermana que si algo le pasaba, ella debía contactar a ciertas personas que protegerían su trabajo. Más perturbador aún, Jacobo había comenzado a recibir ofertas de organizaciones extranjeras interesadas en financiar sus investigaciones. Ofertas muy generosas, pero que requerían que trasladara su trabajo a otros países y que firmara acuerdos de confidencialidad estrictos. Jacobo rechazó todas estas ofertas. Su trabajo, decía, debía permanecer libre y accesible para toda la humanidad. La desaparición que no fue casualidad, de diciembre de 1994. Jacobo tenía programada una reunión importante esa tarde. Según su agenda, se trataría de una presentación de sus últimos hallazgos a un grupo de investigadores internacionales. Una presentación que, según sus notas personales, cambiaría todo. Esa mañana, Jacobo salió de su casa, como siempre. Su esposa Teresa lo vio partir sin imaginar que sería la última vez. Jacobo parecía tranquilo, incluso optimista. Llevaba consigo un portafolio con documentos que, según le había dicho a Teresa, contenían la pieza final del rompecabezas. Nunca llegó a su reunión. Su coche fue encontrado estacionado cerca del campus universitario, con las llaves puestas y el portafolio vacío en el asiento trasero. No había signos de lucha, no había notas de despedida, no había explicación alguna. Pero lo más extraño de todo, cuando las autoridades revisaron su oficina en la universidad, encontraron que sus archivos más importantes habían desaparecido. No todos sus archivos, y solo los relacionados con sus experimentos más avanzados sobre el campo neuronal y la conciencia sintética. La investigación que no investigó la desaparición de Jacobo Greenberg debería haber sido noticia internacional. Un científico de renombre mundial, con investigaciones revolucionarias, simplemente se desvanece sin rastro. Pero extrañamente, el caso recibió muy poca atención mediática.
la investigación oficial fue, en el mejor de los casos, superficial. Las autoridades se enfocaron en teorías convencionales, problemas familiares, depresión, suicidio, pero quienes conocían a Jacobo sabían que estas explicaciones no tenían sentido. Jacobo estaba en el momento más exitoso de su carrera. Sus investigaciones estaban a punto de ser publicadas en revistas científicas prestigiosas. Tenía conferencias programadas en universidades de todo el mundo. Su matrimonio era estable y feliz. Más sospechoso aún, varios testigos reportaron haber visto vehículos extraños vigilando la casa de Jacobo en las semanas previas a su desaparición. Vecinos mencionaron hombres con trajes que hacían preguntas sobre los horarios y rutinas del científico. Pero estos testimonios nunca fueron investigados seriamente. Los archivos. Perdidos. Teresa Greenberg, la esposa de Jacobo, conservó algunos de los trabajos de su esposo, pero pronto descubrió que las copias más importantes, aquellas que Jacobo había guardado en lugares seguros, también habían desaparecido misteriosamente. Bibliotecas donde Jacobo había depositado copias de seguridad reportaron pérdidas accidentales de documentos. Colegas que habían colaborado en sus experimentos encontraron que sus propios archivos relacionados con el trabajo conjunto habían sido extraviados o dañados. Era como si alguien estuviera sistemáticamente borrando todo rastro de las investigaciones más avanzadas de Jacobo. Sin embargo, no todo se perdió. Algunos de sus estudiantes más cercanos habían memorizado técnicas completas. Otros habían guardado copias de experimentos específicos. Y lo más importante, varios chamanes y curanderos tradicionales con quienes Jacobo había trabajado conservaban conocimientos que él había validado científicamente. El legado oculto. Pero Jacobo no desapareció completamente, se adelantó. Sus estudiantes, dispersos por el mundo, continuaron sus investigaciones en secreto. Sus métodos se transmitieron de forma underground. Y algo curioso comenzó a pasar. Personas que nunca habían oído hablar de él comenzaron a desarrollar las mismas técnicas de forma intuitiva, como si el conocimiento estuviera buscando formas de manifestarse a pesar de los obstáculos. Dr. Michael Persinger en Canadá comenzó a realizar experimentos similares sobre telepatía y campos electromagnéticos. El Instituto HeartMath en California desarrolló técnicas de coherencia cardíaca que recordaban sorprendentemente a los métodos de Jacobo. Investigadores en Japón documentaron fenómenos de sincronización cerebral que validaban sus teorías. Era como si la información que Jacobo había descubierto estuviera emergiendo simultáneamente en diferentes lugares del mundo, a través de diferentes investigadores que no tenían conexión aparente entre sí. La tecnología secreta. En los años posteriores a la desaparición de Jacobo, comenzaron a surgir tecnologías que parecían basadas en sus descubrimientos. Dispositivos de neurofeedback que podían sincronizar ondas cerebrales, tecnologías de realidad virtual que afectaban la conciencia de formas específicas, sistemas de comunicación que funcionaban con principios cuánticos que recordaban al campo neuronal. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que alguien tenía acceso a las investigaciones perdidas de Jacobo? Lo más inquietante de todo, algunas de estas tecnologías parecían diseñadas no para liberar el potencial humano, sino para controlarlo. Dispositivos que podían inducir estados específicos de conciencia, sistemas que podían influir en las emociones y pensamientos de las personas sin que se dieran cuenta. Era como si el conocimiento de Jacobo estuviera siendo usado para los propósitos exactamente opuestos a los que él había previsto. Lo que puedes hacer hoy. La pregunta real no es qué le pasó a Jacobo Greenberg. La pregunta es
¿Estás listo para reclamar tu poder natural como ser consciente? Porque todo lo que él descubrió sigue siendo cierto. El campo neuronal sigue ahí. Tu capacidad de acceder a él conscientemente sigue intacta. Solo necesitas saber cómo. Los síntomas de desconexión que experimentas, la ansiedad, el vacío, la sensación de estar perdido, no son enfermedades que necesitas medicar. Son señales de que tu conciencia está pidiendo reconectarse con su fuente natural. Jacobo había desarrollado técnicas específicas que puedes comenzar a practicar hoy mismo. La atención pura. Un estado de conciencia donde tu mente se vuelve como un espejo perfecto, reflejando la realidad sin distorsión. En este estado, accedes naturalmente al campo neuronal. Para desarrollar la atención pura, Jacobo recomendaba comenzar con ejercicios simples. Observar la respiración sin controlarla, notar los sonidos del ambiente sin juzgarlos, percibir las sensaciones del cuerpo sin resistirlas. Gradualmente, esta práctica expande tu capacidad de estar presente sin la interferencia del diálogo mental constante. La expansión sintética. Ejercicios específicos para expandir tu campo de conciencia más allá de los límites del ego individual. Estos ejercicios incluyen visualizaciones donde imaginas tu conciencia expandiéndose como ondas desde tu cuerpo, abarcando primero la habitación donde estás, luego el edificio, la ciudad, hasta eventualmente abarcar el planeta entero. Con práctica regular, esta expansión imaginaria se convierte en una experiencia real y medible. La sincronización neuronal. Técnicas para armonizar tu cerebro con las frecuencias naturales del campo neuronal. Jacobo había descubierto que ciertas frecuencias específicas, especialmente en el rango de 7.8 Hz, la frecuencia Schumann de la Tierra, facilitaban el acceso al campo neuronal. Desarrolló técnicas de respiración y movimiento que naturalmente sincronizaban las ondas cerebrales con estas frecuencias. Las señales de despertarse. Has llegado hasta aquí en esta historia. Probablemente ya estés experimentando algunos de los síntomas del despertar de la conciencia que Jacobo describía. Sincronicidades aumentadas. Cada vez más coincidencias imposibles en tu vida. Números que se repiten, encuentros inesperados, información que llega justo cuando la necesitas. Sensibilidad expandida, mayor percepción de las emociones y energías de otras personas. Capacidad de sentir los ambientes y lugares de formas que antes no notabas. Sueños más vívidos. Experiencias oníricas que parecen reales. Sueños que se conectan con la realidad de formas misteriosas. Encuentros en sueños con personas que también recuerdan la experiencia. Momentos de claridad expandida. Períodos donde todo parece tener sentido. Donde ves conexiones que antes no notabas. Donde sientes una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Según Jacobo, estos no son síntomas de inestabilidad mental. Son señales de que tu conciencia está comenzando a acceder naturalmente al campo neuronal. La responsabilidad del conocimiento, pero aquí viene una advertencia importante que Jacobo siempre enfatizaba. Con un mayor poder viene una mayor responsabilidad. Acceder al campo neuronal no es un juego, no es una forma de obtener ventajas materiales o de manipular a otros. Es un despertar a tu verdadera naturaleza como ser consciente, y con eso viene la responsabilidad de usar este conocimiento para el bien común. Jacobo había observado que las personas que intentaban usar estas habilidades para beneficio personal exclusivo eventualmente perdían el acceso a ellas. Era como si el campo neuronal tuviera su propia ética integrada,
permitiendo el acceso solo a aquellos con intenciones puras. La nueva generación hoy, casi 30 años después de la desaparición de Jacobo, una nueva generación está redescubriendo su trabajo. Jóvenes científicos que encontraron fragmentos de sus investigaciones en bibliotecas olvidadas. Meditadores que desarrollaron técnicas similares de forma independiente. Curanderos tradicionales que reconocen en las teorías de Jacobo validaciones científicas de conocimientos ancestrales. Internet ha permitido que información que antes era censurada o perdida encuentre nuevos canales de distribución. Videos, documentos, testimonios que parecían perdidos para siempre están emergiendo de archivos privados y colecciones personales. Es como si el conocimiento de Jacobo estuviera buscando activamente formas de regresar al mundo en el momento exacto en que más lo necesitamos. El momento crítico vivimos en un momento crítico de la historia humana. Por un lado, tenemos tecnologías que podrían ser usadas para el control total de la conciencia humana. Por otro lado, tenemos el potencial de un despertar masivo que podría liberar capacidades que ni siquiera imaginamos. Jacobo había predicho este momento. En sus últimos escritos, hablaba de una ventana de oportunidad donde la humanidad tendría que elegir entre la esclavitud tecnológica consciente o el despertar masivo de la conciencia. ¿Cuál crees que estamos eligiendo? La verdad que cambia todo aquí está la verdad que no quieren que sepas. Eres mucho más poderoso de lo que crees. Tu mente no está limitada a tu cráneo. Tu conciencia puede expandirse, conectarse, influir en la realidad de formas que la ciencia oficial apenas está comenzando a reconocer. Jacobo Greenberg lo demostró. Y por eso desapareció. Pero su conocimiento no murió con él. Vive en cada persona que decide despertar a su verdadero potencial, en cada individuo que se niega a vivir en piloto automático, en cada ser humano que reclama su derecho natural a una conciencia plena y expandida. El campo neuronal no es solo una teoría científica, es tu herencia natural como ser consciente. Es el medio a través del cual puedes acceder a niveles de realidad que transformarán no solo tu vida personal, sino tu comprensión completa de lo que significa ser humano. Él, llamado la desaparición de Jacobo Greenberg, no fue el final de una historia. Fue el comienzo de una invitación a que tú, que me escuchas ahora, decidas si quieres seguir viviendo desconectado de tu verdadero poder o si estás listo para dar el paso hacia una conciencia más amplia. El campo neuronal te espera. Tu verdadero yo te espera. La única pregunta es, ¿estás listo para el viaje? Porque al final, Jacobo Greenberg no desapareció. Simplemente cruzó al otro lado de la conciencia y desde ahí sigue esperando que lo alcances. Su desaparición física fue solo el último experimento, una demostración de que la conciencia trasciende los límites del cuerpo físico, una prueba viviente de que el campo neuronal es real, poderoso y accesible para todos aquellos dispuestos a expandir sus limitaciones mentales. El primer paso, si has resonado con esta historia, si algo en tu interior reconoce la verdad de lo que Jacobo descubrió, entonces ya has dado el primer paso. El reconocimiento de tu potencial expandido es el inicio del despertar. El siguiente paso es simple pero profundo. Comienza a prestar atención. Atención real, pura, sin juicios ni expectativas. Observa tu respiración, tus pensamientos, tus emociones, tu entorno. Pero obsérvalos como si fueras un científico estudiando un fenómeno fascinante. Esta atención pura es la llave que abre la puerta al campo neuronal,
Es el primer ejercicio que Jacobo enseñaba a todos sus estudiantes, y es algo que puedes comenzar a practicar en este mismo momento.